¿Has oído hablar de cosas raras que pasan en una ciudad? Me imagino que sí, y como sabes, la información que se les da a las personas es muy poco, o incluso a veces se les prohíbe preguntar por el caso. Pero bueno, este día te traigo unos casos extraños que se han encontrado en un libro. Bueno, sin más que decir, les contaré lo que estaba escrito en ese libro. Durante el verano de 2003, los eventos en el noreste de los Estados Unidos que involucraron a una extraña criatura parecida a un ser humano, provocaron un breve interés de los medios locales. Antes de que se produjera un aparente apagón, se dejó poca o ninguna información intacta, ya que la mayoría de las cuentas en línea y escritas de la criatura se destruyeron misteriosamente. Principalmente enfocado en el estado rural de Nueva York, los testigos autoproclamados contaron historias de sus contadores con una criatura de origen desconocido. Las emociones iban desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, hasta una sensación casi infantil de juego y curiosidad. Mientras que sus versiones publicadas ya no están registradas, los recuerdos permanecieron poderosos. Varias de las partes involucradas comenzaron a buscar respuestas ese año. A principios de 2006, la colaboración había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y el presente, abarcando 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y pude obtener algunos extractos de su próximo libro, El rastrillo. Una nota de suicidio. 1964. Cuando me preparo para quitarme la vida, siento que es necesario aliviar la culpa o el dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que él. Por una vez desperté y sentí su presencia, y una vez desperté y vi su forma. Una vez más, me desperté y escuché su voz, y lo miré a los ojos. No puedo dormir sin miedo de lo que podría despertarme para experimentar. No puedo despertarme nunca. Adiós. En la misma caja de madera se encontraron 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta personal suelta sin sobre. Querida Linnie, he orado por ti, dijo tu nombre. Una entrada de diario, traducido del español. 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos negros. Me vieron y me traspasaron su mano mojada. No voy a dormir. Su voz, texto ininteligible. El registro de un marinero. 1691. Él vino a mí en mi sueño desde los pies de mi cama. Sentí una sensación. Él tomó todo. Debemos volver a Inglaterra. No, volveremos aquí de nuevo a petición del raque. De un testigo. 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje de las cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día conduciendo, por lo que mi esposo y yo acostamos a los niños y los llamamos una noche. Aproximadamente a las 4 am, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Aproveché el momento para recuperar las sábanas, solo para despertarlo. En el proceso, me disculpé y le dije que pensaba que él se había levantado de la cama. Cuando se volvió para mirarme, jadeó y levantó los pies del extremo de la cama tan rápido que casi me tiró de la rodilla. Luego me agarró y no dijo nada. Después de ajustarme a la oscuridad durante medio segundo, pude ver que causó la extraña reacción. A los pies de la cama, sentados y alejados de nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. La posición del cuerpo era perturbadora y poco natural, como si hubiera sido golpeada por un automóvil o algo así. Por alguna razón, no me asusté al instante, sino que me preocupaba más su condición. En este punto, estaba un poco asumiendo que se suponía que íbamos a ayudarlo. Mi esposo estaba mirando por encima de su brazo y rodilla, metido en la posición fetal, mirándome de vez en cuando antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimientos, la criatura se revolvió a un lado de la cama, y luego se arrastró rápidamente en una especie de movimiento justo a lo largo de la cama, hasta que estuvo a menos de un pie de la cara de mi esposo. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más, cerca de 5, solo pareció un rato, solo mirando a mi esposo. La criatura colocó su mano en su rodilla y corrió hacia el pasillo, conduciendo a las habitaciones de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando detenerlo antes de que lastimara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del dormitorio era suficiente para verla en cuclillas y encorvada a unos 20 pies de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente, cubierto de sangre. Puse el interruptor en la pared y vi a mi hija Clara.
La criatura corrió escaleras abajo mientras mi esposo y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Fue gravemente herida y habló solo una vez más en su corta vida. Ella dijo: él es el rastrillo. Mi esposo condujo su automóvil hacia un lago esa noche, mientras llevaba a nuestra hija al hospital. Él no sobrevivió. Al ser un pueblo pequeño, las noticias se difundían bastante rápido. La policía fue útil al principio, y el periódico local también tuvo mucho interés. Sin embargo, la historia nunca se publicó y las noticias de la televisión local tampoco siguieron. Durante varios meses, mi hijo Justin y yo nos hospedamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas yo mismo. Eventualmente, localicé a un hombre en la siguiente ciudad, sobre quien tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y comenzamos a hablar de nuestras experiencias. Conocía a otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura a la que ahora llamamos Rake. A los 4 de nosotros nos llevó aproximadamente 2 años sólidos de caza en internet, y de escribir cartas para crear una pequeña colección de lo que creemos que son las cuentas del Rake. Ninguno de ellos dio ningún detalle, historia o seguimiento. Un diario tenía una entrada que involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca volvió a mencionarlo. El registro de un barco no explicaba nada del encuentro y solo decía que el rastrillo les había dicho que se fueran. Esa fue la última entrada en el registro. Sin embargo, hubo muchos casos en que la visita de la criatura fue una de una serie de visitas con la misma persona. Múltiples personas también mencionaron que habían hablado, incluida mi hija. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado antes de nuestro último encuentro. Instalé una grabadora digital cerca de mi cama, y la dejé funcionando toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Tediosamente escanearía a través de los sonidos de mí dando vueltas en mi cama cada día. Cuando me despertaba al final de la segunda semana, estaba bastante acostumbrada al sonido ocasional de sueño mientras me desenfocaba a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tomó casi 1 hora todos los días. El primer día de la tercera semana, pensé que escuché algo diferente y lo que encontré fue una voz aguda. Fue el rastrillo. No puedo escucharlo lo suficiente como para siquiera comenzar a transcribirlo. No he dejado que nadie lo escuche todavía. Lo único que sé es que lo he escuchado antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz de la grabadora me devuelve de inmediato a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me molestan mucho. No he visto el Rake desde que arruinó mi vida, pero sé que estuvo en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que una noche me levante para verlo mirándome. Bueno amigos, como pueden ver son historias raras, pero perturbadoras que no se sabe cuál es su origen. Bueno, espero que el contenido les haya gustado, y no olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.